Muy bien, buen día nuevamente a todos. Vamos a comenzar nuestra sesión del día. El día de ayer, ¿no? Era la entrega de nuestro avance 1 y he tenido 21 entregas, en lo cual hace suponer que tan solo unos 6 grupos, pero unos 3 grupos están todavía con la realización del trabajo, ¿no? Sí, 21 entregas tan solo de los 35 estudiantes. Bueno, 30, digamos, ya que son más o menos los que todavía continúan vigentes en la materia, ¿no? No sé qué ha pasado con el resto que no ha podido, no sé, o no ha tenido que entregar en cuanto al procesamiento del Minitab. Eh, Solo consistía en subir el archivo Minitab con todo el procesamiento que se les ha pedido. ¿Esto para qué?
para que yo les dé la retroalimentación hasta el día de hoy y obviamente tú puedas registrar ya los resultados, las gráficas, las tablas correctas en tu informe, ¿no? Entonces no tengas un error que puedas arrastrar tanto desde el avance uno hasta la presentación del resultado final, ¿no? Incluso para aquellos grupos que han participado, pues, ¿no? En la feria científica. A propósito, ¿no? Nuevamente, desde que lo he hecho de forma personal con los grupos, felicitar su trabajo, el esfuerzo, ¿no? Que se ha hecho eh, horas anteriores. Bueno, es una primera experiencia, no se ha tenido un resultado, ¿no? Dentro de los tres ganadores de la feria, pero sí ha sido mencionada de buena forma nuestra presentación, ¿ya? Especialmente la participación de uno de los grupos, ¿no? Especialmente aquellos que han presentado de forma más completa, ¿no? De los dos grupos, uno ha pasado la revisión y entrado, ¿no? Como parte de la feria. Seguramente el que ha entrado ayer al enlace de la feria científica lo ha visto, pues, ¿no? Su tema y demás. Habían, pues, ¿no? Sobre todo algunos detalles que, bueno, dada su novel experiencia, hay que mejorar, pues, ¿no? Pero nuevamente reitero las felicitaciones, ¿no? Los grupos ganadores son, pues, de cuarto, quinto semestre, ¿no? Entonces, se tiene un poco más de ventaja en ese sentido, pues, ¿no? Con ellos, pero vale la experiencia. Se supone que vamos a empezar el registro 9:55 y se les da 5 minutos para registrarse. Yo no sé por qué luego incluso cuando digo cerramos el registro de asistencia, hoy ya está cerrado, con presente después de ello, ¿no? Bueno, ¿qué hacer? Pues, ¿no? Hay personas que no entienden y siguen, ¿no? Bueno, está bien, por lo menos están viniendo a clase. Que ya son las últimas, pues, ¿no? Fíjense que nos olvidábamos, era que ponga una pregunta como tal en el Moodle, en algún foro, teníamos, pues, ¿no? Que quedar de acuerdo en la realización. Nos queda, aparte de las clases que tenemos la próxima semana, tenemos que reemplazar a un 2, pues, ¿no? De la programación de diciembre. Como ustedes saben, no se lleva a cabo por la semana de exámenes, ¿sí? Así que vamos a hacer la consulta aquí respectiva. Ya bueno, no queda de otra, pues, ¿no? Aparte de que sea otro día, que creo que es más ineficiente para ustedes, voy a poner, tenemos dos clases aún por recuperar, dos clases aún programadas en horario habitual. Tenemos que pasar doble clase la siguiente semana, tanto lunes como sábado, ¿ya? Una pregunta de rigor, o sea, no queda de otra. La opción es pues buscar otro día, ¿no? Martes, miércoles, jueves, no sé. Eso quizá les representa mayor problema a ustedes. Son clases que debemos recuperar. Entonces ahí me responden, por favor, ya, inmediatamente. Inmediatamente, por favor, respóndame, cito. Ok, entonces, mucho ojo a lo que resta. Nuestro examen, ustedes ya saben, está programado para el 7. Así que ni bien terminemos la materia, el lunes 7, el subsiguiente lunes, ya vamos a dar el examen, ¿no? Que va a incluir obviamente hasta estos temas de que estamos viendo. En los videos que habíamos puesto el día lunes y que ustedes obviamente han analizado, no les he puesto ninguna práctica por el trabajo que tenían que hacer y demás. Sobre todo, ¿por qué? Porque estos métodos de pronóstico, si bien se hacen también de forma manual,
puedes usarlos también de alguna forma automatizada en Excel, tienen la particularidad que se realizan enteramente, gracias a Dios, alguien dirá, con el software estadístico que se les ha provisto, que es el Minitab, ¿no? Y que va a hacer todo lo que en materia de pronósticos tú puedes esperar. Todos los métodos prácticamente que están aquí citados los hace el Minitab. Entonces, no vas a tener ningún problema, ¿sí?, en la realización de estos problemitas gracias al Minitab, ¿no? Y como ven, el tema es bastante cortito. Sí, se lo realiza obviamente con las herramientas que faciliten, pues, ¿no?, el desarrollo y la calificación. Ya, entonces voy a comenzar. Ahora se me ha abierto, como ven. Voy a abrir el Minitab, me ha abierto también el Excel. Voy a compartirles toda mi pantalla para cambiar la ventana. Ya, entonces, por favor, vaya registrando su respuesta. Es interesante que ve 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 20 participantes, incluida mi persona, o sea, tenemos 20 estudiantes conectados, supuestamente en línea, pero tengo solamente unas 10 respuestas, ¿ya? Por favor, todos respondan la pregunta. Ok, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algún comentario más. La entrega del trabajo final, obviamente, en documento, en archivo de presentación, en diapositivas y obviamente el Minitab y el video que tienen que elaborar de presentación. Se lo voy a entregar igual el 7 de diciembre, ¿ya? Voy a poner igual ahí un link donde van a entregar ustedes la versión definitiva al final de sus proyectos. Hacer hincapié en el documento, pues, ¿no? El documento tiene que ser elaborado en función de lo que lo que se ha descrito en el documento respectivo y cumplir, pues, las partes, ¿no? Tanto del resumen ejecutivo y el resto de la estructura del trabajo. Lamentablemente, por ejemplo, en lo de la feria científica, el documento de uno de los grupos se ha mandado totalmente, pues, incompleto, ¿no? Solo tenía básicamente una hoja de documento. Luego, si bien el otro grupo había cumplido con la estructura muy bien, se han fijado incluso en la extensión, pues, ¿no?, de los caracteres para el resumen ejecutivo. Entonces, por favor, cúmplanlos, ¿ya? 3.000 caracteres, creo, con espacio, 2.500 sin espacios. Entonces, eso, por si acaso, se los había colocado en los documentos, tanto de la convocatoria de la feria científica, como, obviamente, la guía, ¿no?, de realización de trabajos académicos en la UPAL Cochabamba. Entonces les pone estos documentos para que ustedes ya aprendan a cumplir, pues, ¿no?, todas las especificaciones para la entrega de un trabajo de carácter investigativo, ¿ya? Como es también, por ejemplo, su plan de negocios, ¿no? Ahí están cumpliendo también a cabalidad lo que corresponde. A propósito, ¿no?, del plan de negocios, indicarles que de igual forma, yo voy a solicitar para igual el 7 de diciembre en otro link, ¿sí?, la remisión de forma grupal de su plan de negocios, ¿sí? Suba todos y cada uno de ustedes su plan de negocios respectivo de acuerdo al grupo en que está trabajando, que no necesariamente incluye los estudiantes del grupo, ¿no? A veces estás en otro semestre y has realizado el plan de negocios con otro grupo, etc. Bien, entonces, al margen creo una persona que había puesto 2, pero luego ha puesto 1, ¿sí? Entonces queda confirmada nuestra realización doble de sesiones ya la próxima semana, como una forma de directamente cumplir con el programa, sobre todo en términos de clases, número de clases. ¿Ya? Entonces, ojo, estamos confirmando lo anterior. Vamos a compartir toda la pantalla.
Listo. Bien. Vamos a hacer entonces una breve retroalimentación de lo que es importante en los pronósticos tomar en cuenta, sobre todo para las medidas de exactitud que evalúan si la conveniencia o no de usar un determinado modelo de pronóstico según los casos. Ya, bien, entonces aquí está, por si acaso les estoy mostrando nuestra página bastante extensa. Hemos hecho tantas cosas durante el semestre y lo que haremos todavía. Por si acaso, como les he adelantado, en función de lo que yo había hecho, ¿no? Este trabajo de investigación de canciones Disney, yo voy a poner un modelo para que tú veas cómo tienes que realizar el video de presentación, qué debes incluir y demás. Yo voy a hacer lo que ustedes van a hacer con su trabajo, pero yo con este pequeño tema de investigación que he realizado, ¿no? Que ya les mostraba de alguna forma los resultados, ¿no? Les decía que tienes que calcular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? El avance 2 que se ha entregado. Y obviamente, para lo que resta de calificación en este último examen final, como se le llama a la evaluación, trabajos prácticos, tanto en teoría como en práctica, al margen del examen teórico. Sí, un poco preocupa esto. 21 entregas de unos, ya les digo, ¿no? Unos 30 nomás que hemos dado el segundo examen parcial teórico y que vienen entregando, ¿no? Inclusive de aquellos que tienen que optimizar, ¿sí? Optimizar lo que significa las notas que vayan a sacar en este último, dado que en el primer y en el segundo parcial casi nunca han entregado trabajos, tienen nota baja de práctica, etcétera, etcétera. Entonces me preocupa un poco aquellos que no han entregado, no forman parte de un grupo, se supone que yo, ¿sí? Es registrado y hemos registrado, pues, ¿no? El número de integrantes por grupo y teníamos 4 grupos, si no me equivoco. Pues hay gente que, no sé, en su grupo no está trabajando, no ha trabajado o no va a trabajar. Entonces, yo la verdad no veo, ¿no? Alguna posibilidad de sumar nota por parte de aquellos que no entregan, pues, ¿no? Ni estos ya últimos trabajos. Pero bien, vámonos a lo que ahora nos atañe. Y de un modo rápido, ya saben, los pronósticos sobre todo tienen que ver con las series de tiempo. ¿Sí? Estas series de tiempo, por ejemplo, son datos que están ordenados en función de su recolección a través, ¿sí? De una serie cronológica, que quiere decir que puede ser establecido en cualquier unidad de tiempo. Puede ser minutos, horas, días, semanas, meses o años, ¿no? Se supone que las series de tiempo principalmente se utilizan como, obviamente, bases de datos para la realización de pronósticos, que concretamente en este tema se refieren a los métodos cuantitativos. ¿Por qué? Porque utilizan sí, metodologías estadísticas para la obtención de resultados que en función de la variable definida puedan ser establecidos a futuro. Entonces, lo primero que habíamos visto son los patrones en una serie de tiempo. ¿Y por qué es importante una serie de tiempo en orden cronológica? Porque si, por ejemplo, tú quieres estimar las ventas, pues, ¿no? Diarias que tienes y tienes los registros de los últimos 12 días, es importante incluso establecer, pues, los resultados anteriores en función de cuánto vendes lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Porque si quieres proyectar el resultado del lunes, sí será importante ver la evolución de la serie del lunes a domingo. Y en ese orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podrías establecer, por ejemplo, en el desorden la anterior distribución y decir que es lo mismo. ¿Por qué? Porque son los anteriores días, ¿no? Importa el orden de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, a establecer el resultado, por ejemplo, de pronóstico del siguiente lunes. Una serie de tiempos sobre todo se destaca porque al ser ¿sí? un registro en orden cronológico, debes registrar los datos en ese mismo orden, ¿sí? No puedes, por ejemplo, aquí, ¿no? Como ven ustedes, decir que si yo tengo los datos de las siguientes anteriores 12 semanas y están obviamente así listados,
No puedo decir, ah, ya, a ver, voy a meter en desorden y seguramente me va a salir lo mismo. No, no. El carácter cronológico de una serie de tiempo es fundamental, pues, para determinar los resultados pertinentes. La estadística, les digo, pues, es una ciencia que evidentemente sirve de base, sobre todo, para establecer juicios, criterios que muchas veces de forma cualitativa son pues más propensos a establecerse conclusiones y otros que parecen ser válidas. Pero siempre la evidencia estadística, la numérica, muestra, sí, en cierta medida, la aproximación a la certeza o a la verdad. En los procesos de inferencia estadística, tú tienes, pues, ¿no? Márgenes de seguridad de 95, 99, 90, ¿sí? De afirmar algo con total certeza, lo cual de forma cualitativa nunca podrías tú establecer. Esto les digo sobre todo en el orden de destacar la importancia de las series cronológicas, porque fíjense, en el tema de la evidencia estadística siempre es prudente hablar siempre de pruebas numéricas. Aquí. Bien, entonces mientras encuentro mi ejemplito, recordarles simplemente que un patrón, ¿sí? De serie de tiempo o serie temporal también se le conoce, puede asumir en la forma horizontal. El patrón horizontal nos habla que los datos fluctúan alrededor de una media constante. Si tú sacas la media de todos y cada uno de estos datos, puedes establecer una línea horizontal al medio de casi todos estos puntos. Entonces, una serie de tiempo tiene patrón horizontal porque los datos fluctúan alrededor de ese valor central. Podría tener también, sí, un patrón horizontal, cambios, pues, ¿no? Sinfofones registros de los datos al aumentar, sí, o cambiar las características en las cuales la serie de tiempo viene registrada, lo cual obviamente lleva a un segundo patrón en la serie de tiempo a establecer un patrón de tendencia. ¿Qué quiere decir? Que tú tengas, sí, tendencias en que los resultados o van subiendo o van bajando. Y como ves, eso involucra que tu serie de tiempo pueda pues ser lineal porque los datos van subiendo cada vez más en función del tiempo y que de alguna forma se pueden pues cotejar con patrones lineales o también como aquí o con patrones exponenciales, ¿no? Es una forma de función como ustedes saben. Los patrones estacionales admiten pues, ¿no? Que al margen de ser tal vez de tipo horizontal, se registra la misma tendencia en los periodos de tiempo en los cuales van registrados. Y por ejemplo, en ventas cuatrimestrales, tú observas que en todos los periodos o en todos los años, los primeros trimestres son los que vendes menos y los últimos trimestres son los que vendes más. ¿Ya? También es un patrón estacional. Ahora, los patrones de tendencia y estacional se pueden unir para formar, pues, ¿no? Como ven ustedes en este tipo, patrones que obviamente no solo involucran tendencias, en este caso, pues, ¿no? De incremento cada vez mayor de los datos, sino que al mismo tiempo dentro de la misma tendencia creciente hay estacionalidad. Y quiere decir que determinados periodos de las series se registran prácticamente el mismo comportamiento de los datos, ¿no? Si por ejemplo decimos segundo y tercer trimestre siempre más altos en cada año, al margen de que cada año los valores son más altos que el año anterior. Entonces, identificado el patrón de la serie de tiempo, es donde tú seleccionas el mejor pronóstico, el mejor método de pronóstico para calcular los mismos. Es decir, no puedes hacer cualquier método con cualquier serie temporal, sino que evidentemente para cada serie de tiempo y su patrón existe un método de pronóstico más adecuado, ¿sí? Ahora, la adecuación o no de un modelo de pronóstico se basa en la exactitud del método de pronóstico. Y hablando de exactitud, ¿sí? El término exactitud proviene de lo que llamábamos error del pronóstico, que es básicamente el valor real menos el pronosticado. Una vez que tú has hecho correr el método y has hallado el valor de los pronósticos,
debes siempre sacar el error o desviación del pronóstico. Y esta columna es la que te sirve para hallar todas las medidas de exactitud, porque luego de sacar el error como tal, puedes sacar su valor absoluto. Puedes sacar el error del pronóstico al cuadrado. Puedes sacar el error porcentual o incluso puedes luego sacar el valor absoluto del error porcentual. Estas columnas que yo puedo calcular a continuación del error del pronóstico son las que te sirven ¿para qué? Para calcular las llamadas medidas de exactitud del pronóstico. Entonces, partiendo de la base que es el error, por ejemplo, tenemos la primera medida que habla del error absoluto medio. Una vez que tienes el error del pronóstico y lo llevas a valor absoluto, simplemente que haces promedias, ¿sí? Estos errores absolutos medios, promedios de estos errores absolutos para hallar el promedio de dichos errores absolutos. Por eso se llama error absoluto medio. Luego puedes hallar el denominador cuadrado medio debido al error. ¿Qué estás haciendo aquí? Elevas al cuadrado todos los errores anteriores. Y obviamente promedias dichos errores. Y ese es el cuadrado medio debido al error. Como ven en esta tabla, ya han debido ver por el video, el número por el cual se promedia dichos errores no es igual al número de datos. Aquí tú tienes 12 datos y aquí estás promediando entre 11. ¿Por qué? Porque de acuerdo al método, por ejemplo, vas a tener siempre menores pronósticos que el número de datos. En este caso se está utilizando el método de pronóstico más simple, ¿sí? Más simple, más rudimentario, que es el pronóstico ingenuo. ¿Qué quiere decir? Que tú dices que el pronóstico del siguiente periodo es igual a lo registrado el periodo anterior, ¿no? Entonces, fíjate, si el periodo 1 yo realmente tengo 17 como número de unidades vendidas semanalmente, mi pronóstico para la semana 2 es lo mismo que la semana 1, ¿no? 17. Y así sucesivamente. Entonces, el pronóstico, como ven, genera error y a partir del error se calculan las medidas de exactitud. Ya hemos visto que es el error absoluto medio. Aquí está el error, el cuadrado medio debido al error, que es el promedio de los errores al cuadrado. Y tienes finalmente el error porcentual absoluto medio. El error porcentual, como ven, tú simplemente agarras, ¿sí?, el error del pronóstico y divides entre el valor real. Multiplicando por 100 tienes estos errores porcentuales. Llevando obviamente al valor absoluto los errores porcentuales, luego los promedias, para hallar lo que se llama el error porcentual absoluto medio. Siempre debes tratar, sobre todo, de que estos numeritos sean del menor tamaño posible. El error absoluto medio, sí, como ven, debe ser menor para hablar de una buena exactitud del pronóstico. Lo mismo el cuadrado medio debido al error. Y el error porcentual absoluto medio es quizá el que más expresa de forma concreta el porcentaje de error que estás cometiendo con el método. Siempre entonces debes tratar de minimizar estos valores. Cuando comparas pues una serie pronosticada con otra serie pronosticada, vas a usar estas medidas de exactitud para establecer cuál serie puede tener un mayor acercamiento a la realidad o cuál obviamente consideras tú que puede ser un mejor pronóstico. Bien, y ustedes veían, sí, sobre todo los ejemplos desarrollados en los videos anteriormente, ¿no? Para sacar su CME y demás, utilizando el método INGE, ¿ya? Pero ahora vamos a hablar de los métodos que obviamente ya son propios de patrones de series temporales que son más propicios para juzgar cuál puede ser el más apropiado. No hago nada. En fin, para la próxima clase les voy a mostrar ese mi ejemplito. Bueno, existen, dice, 3 métodos apropiados para una serie de tiempo de patrón horizontal. Ya sabes tú cuáles son los patrones horizontales, aquellos valores que fluctúan generalmente alrededor de una media. Estos métodos son los promedios móviles ponderados y el suavizamiento exponencial. Nosotros vamos a desarrollar sobre todo en militar y en el método del promedio móvil y el método del suavizamiento exponencial. Los ponderados obviamente son válidos también para realizar en Minitab, pero tiene mucho que ver con los suavizamientos exponenciales. ¿Ya? Entonces vamos a ver eso tanto en una planilla Excel como en el software, ¿ya? Los promedios móviles, sí dicen, utilizan el promedio de los valores de los K datos más recientes de la serie de tiempo como pronóstico para el periodo siguiente.
En el ejemplo, ¿no?, de esta gasolinera cuyos datos históricos son de las últimas 12 semanas, en este caso, habiendo observado su patrón de serie temporal, vemos que tiene un patrón horizontal. Entonces, lo más apropiado primero es probar si el método de un promedio móvil es, pues, el método más, vamos a decir, adecuado para pronosticar qué cosa, la venta de la semana 3. Eso es lo importante, la venta de la semana 3. Entonces aquí está, pues, ¿no?, el desarrollo analítico de lo que consiste el promedio móvil. Se supone que estás hablando del pronóstico de la serie de tiempo para el periodo T más 1, ¿no? Y tiene su denominación de F sub T más 1, porque el valor futuro, ¿sí?, va a llevar esa letrita F. ¿A qué es igual a K? ¿O por qué yo pongo aquí el promedio de los valores de los K datos más recientes? Porque K va a ser la extensión o la longitud del promedio móvil, ¿sí?, que es igual al número de los valores de la serie de tiempo que se van a incluir. Por ejemplo, si yo estoy elaborando un pronóstico de la serie de tiempo de estas ventas de gasolina y voy a seleccionar el método de promedios móviles de las últimas 3 semanas, ¿qué estoy diciendo? Que lo que yo voy a hacer es, en base a los datos reales históricos que ya tengo, es que voy a usar los datos de las primeras 3 semanas y voy a sacar un promedio de estas 3 primeras semanas. Entonces, el pronóstico respectivo va a determinarse no para la semana 1, 2 y 3, sino que va a ser para el periodo siguiente, es decir, para la semana 4. Entonces, si sacas el promedio de 17, 21 y 19, este promedio 19 va como pronóstico de la semana 4. ¿Qué voy a hacer para el pronóstico de la semana 5? Me voy a olvidar de la semana 1 y voy a hacer de las últimas 3 semanas, es decir, de la semana 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque el pronóstico va a ir para la semana 5. Entonces, el promedio de 21, 19, 23, que es 21, va a ir como pronóstico de la semana 5. Y así sucesivamente. Por ejemplo, de la semana 12, el pronóstico es 19, ¿a partir de qué? Del promedio, por ejemplo, de la semana 11, 10 y 9. ¿Sí? Tú estás promediando 22, 20, 15 para obtener el promedio de la semana 12, que va a ser su pronóstico igual a 19. ¿Sí? Esto es el promedio móvil, en este caso con una extensión K igual a 3, que en este caso es igual a 3 semanas. Como ustedes observarán, aquí tenemos la exactitud del pronóstico. ¿Por qué? Porque el método de forma manual, con tabla, fíjense, ha calculado el error absoluto medio, el cuadrado medio debido al error y el error porcentual absoluto medio, ¿sí? Si nosotros comparamos estos valores, porque son los mismos de las 12 semanas anteriores, ¿sí?, con los métodos de pronóstico que hemos hecho con el método ingenuo, ¿sí? Les muestro el ejemplo anterior nuevamente. Aquí tienes 373, 16, 27, 19, 24. Y si revisas las medidas de exactitud con el ya promedio móvil, ¿qué encuentras? El error absoluto medio 2 es menor, 10 menor, 14 es menor. Entonces, dado que todos estos valores son menores que los que se habían hallado con el método ingenuo, este promedio móvil resulta más exacto que el método ingenuo. Por lo tanto, podría ser más apropiado decir que la venta de la semana 13 ¿sí?, es más exacto. Fíjense cuánto sale. El promedio de la semana 13, en este caso, sale 19, dice, ¿no? Habiendo promediado de la 10 a la 12. Sale 19, dice. Y por si acaso, este valor de F13 ni siquiera está registrado aquí en la tabla. ¿Sí? Simplemente se lo ha calculado aquí atrás. Entonces, 19 es, pues, no, el pronóstico que quizá tú deberías usar en lugar de aquel que has obtenido con el método ingenuo. Veamos cuánto era. Si nos basamos entonces en el método ingenuo, el pronóstico para la semana 13 debería ser el registro de la semana 12, ¿no? Es decir, 22. Entonces, con el método ingenuo, las ventas para la semana 13 deberían ser 22,000 galones, ¿no?, de gasolina. Pero viendo que las medidas de exactitud del promedio móvil son menores y habiendo concluido que el método de promedio móvil de 3 semanas es más exacto que el anterior, si tú debes usar un pronóstico para la semana 13, deberás elegir el de este método, el del promedio móvil, que es 19. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora ven, vamos a ver una pruebita de esto con el Minitab.
cosita. Yo creo que un archivo de ventas de gasolina está en nuestra base de datos. Ya lo vamos a usar como siempre hacemos. Por si acaso, pronósticos, el capítulo 18, podcast. Sí, creo que la base es gasolina, ¿no? Si no me equivoco. Ya bien, entonces para los que están con computadora en este momento y pueden abrir su monitor, el archivo en la base de datos es gasolina, ¿ya? 12 semanas de ventas. Y entonces yo voy a emplear aquí el promedio móvil. Bueno, ¿qué se hace, como han visto también en el video, con Minitab? Bueno, puedes hacer, pues, ¿no? La representación de una gráfica de series de tiempo. Está en el menú estadísticas. Lo primero, a ver, vamos a elaborar una gráfica. En el caso, todo esto está en el video de la sesión anterior. ¿Qué serie voy a hacer? No estoy haciendo las semanas, ¿no? Porque es solamente un orden. Estoy haciendo la columna ventas. Ya aquí ya saben siempre etiquetas, todo lo que tú puedes obviamente editar, ¿no? Para la presentación de tus resultados, mostrar datos, no los muestres, en los